Para un nuevo volumen, en este caso va a ser sobre z es igual a menos i y luego tenemos r que es igual a 3 por coseno de tita. Acá tenemos entre comillas el doble desafío de tener una mezcla de variables por el hecho de que tenemos tanto coordenadas cartesianas como coordenadas cilíndricas. Entonces, bueno, ¿cuál sería realmente la resolución? Bueno, vamos a tratar de pensarlo de la siguiente forma. Vamos a tratar de buscar la equivalencia típica, digamos, entre coordenadas cilíndricas y coordenadas cartesianas y en base a eso ver qué figura nos da. Entonces vamos a tener x, que va a ser r por coseno de tita, luego y, que va a ser r por seno de tita, y z, que va a quedar como z, ¿no? Esto sería el paquete de transformaciones en este caso. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos vincular, por decir algo, si x e y con esta figura que vemos acá, digamos, para sacarnos r en definitiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la identidad que x al cuadrado más y al cuadrado nos va a quedar como r cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso, r lo podemos pensar como la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Positiva justamente porque r es mayor que 0, por default. Después, coseno y seno podemos despejarlos, tanto de x o r, a nuestro gusto, ¿sí? ¿Cuál sería nuestra idea? Para despejar este r que es igual a 3 coseno de tita, ¿sí? La idea sería tratar de decir, bueno, ¿qué tenemos despejado? R, ¿sí? Que sería nuestra raíz de x al cuadrado más y cuadrado, podemos despejarlo aquí, ¿sí? Esto ya les digo, para llevar esto a una forma cartesiana y entender de qué figura estamos hablando, si es que no lo vemos en la forma cilíndrica, pero ya les digo, no hay problema. Y después tenemos una opción, por ejemplo, sería decir, bueno, para despejar coseno podemos hacerlo a través de x, ¿no? Entonces, si x es r por coseno de tita, entonces despejando coseno de tita, esto nos va a quedar como x dividido r. Y a su vez, reemplazando nuestro r, ¿sí? Podemos volver a esta expresión, ¿no? Pero bueno, vamos a reemplazarlo en este caso. Antes que nada, por cómo veo la opción, voy a esperar un poco para reemplazar este y vamos a reemplazar coseno primero, para probar. Igual ya les digo, esto no es estricto, cada uno lo puede ver a su manera, ¿no? Entonces fíjense, nos queda x es igual a 3 por x sobre r podemos multiplicar r de ambos lados para sacarlo de la división. Esto nos va a quedar r cuadrado es igual a 3x, ¿sí? Y ahí sí reemplazar por este r cuadrado, esto nos va a quedar como x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 3x. Sigo de este lado, ¿eh? Cuando nos llegamos a este tipo de casos, lo que conviene hacer sería tratar, esto tiene un aspecto de que debamos completar cuadrados. Digamos, es algo que parece, tiene como ese perfil. Entonces vamos a tratar de ver si podemos hacerlo de esa forma, ¿no? Vamos a dejar todas las variables de un solo lado de la ecuación. En este caso se puede lograr restando 3x de ambos lados. Esto nos va a quedar como x al cuadrado menos 3x más y cuadrado es igual a 0. Vamos a probar lo siguiente. Nosotros cuando tenemos una resta de dos números al cuadrado, que esto nos va a quedar como el número al cuadrado menos dos veces la multiplicación entre ambos más el segundo al cuadrado. Entonces, por diferencia de cuadrados, ¿no? Bueno, por completar cuadrados. Eso es lo que queremos tratar de hacer en este caso. Porque parece que esto sería, digamos, tiene el aspecto de ser un cilindro, por ejemplo, pero que no está centrado en 0, 0, digamos. Y esto nos damos cuenta un poco a ojo, digamos. No hay demasiados indicios por fuera de eso que esto sea así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decir, bueno, a ver, x al cuadrado sería nuestro a al cuadrado. Después tenemos nuestro menos 2ab, que sería el menos 3x. Y ahí despejar el resto de las variables. Entonces, fíjense. Si x al cuadrado es a al cuadrado, entonces x va a ser nuestro a. ¿Ok? Después, menos 3x es igual a menos 2 por a por b. Como x ya era nuestro a, esto nos queda que menos 3x es igual a menos 2x por b. Menos con menos se va, ¿sí? Y b va a pasar a ser 3x sobre 2x, o sea que b va a pasar a ser 3 medios. ¿Ok? Entonces, seguimos de este lado. Fíjense, esto nos va a quedar como x al cuadrado menos 3x más y cuadrado es igual a 0, ¿no? Si habíamos dicho que a era nuestro x y que b era 3 medios, entonces a menos b al cuadrado, ¿cómo nos va a quedar? X al cuadrado menos 2 por 3 medios por x más 3 medios al cuadrado, que finalmente queda x al cuadrado menos 3x más, en este caso esto sería 9 cuartos, por ejemplo.
Pero fíjense, como el 9 cuartos no está, lo que tenemos que hacer es incluirlo y luego sacarlo, justamente con el objetivo de que esa conversión de cuadrados se haga, ¿no? Entonces tenemos x al cuadrado menos 3x, sumo 9 cuartos, y luego resto 9 cuartos. Recuerden que esto lo hacemos porque no podemos alterar el resultado de la cuenta, ¿no? Y ahora sí, este paquete es el que va a quedar como a menos b cuadrado, que en términos de x y de 3 medios nos queda como x menos 3 medios al cuadrado. Entonces esto va a quedar como x menos 3 medios, todo esto al cuadrado, menos 9 cuartos más y al cuadrado, esto es igual a 0. ¿Okay? Y ahora sí tiene un aspecto más de cilindro, sumamos 9 cuartos de ambos lados para dejar la expresión limpia, y esto nos va a quedar como x menos 3 medios al cuadrado más y al cuadrado, esto es igual a 9 cuartos. Si lo queremos dejar como una expresión completa de cilindro, esto nos va a quedar como x menos 3 medios al cuadrado más y al cuadrado, esto es igual a, digamos, esta expresión al cuadrado sería 3 medios, que es lo que teníamos originalmente, al cuadrado. Entonces, estamos hablando de un cilindro, ¿sí?, que está centrado en el, un cilindro que está centrado en el 3 medios 0, ¿sí? O sea, el centro de este cilindro, en este caso, va a ser el 3 medios 0 y el radio es 3 medios. ¿Okay? Eso sería lo que va ocurriendo en este caso. Entonces ahora nada, tenemos que ver cuáles son los límites de integración, digamos, del mismo a continuación. Entonces vamos a repasar cómo nos queda. Fíjense que teníamos z es igual a menos i como una de las figuras, y luego tenemos x menos 3 medios al cuadrado más y al cuadrado es igual a 3 medios al cuadrado. Vamos a tratar de dibujar esto en perspectiva como para que se entienda qué es lo que estamos viendo, ¿no? Bien, sabemos que esto es un cilindro, después tenemos z es igual a menos i, así que vamos a buscar las trazas del plano, ¿no? Fíjense, vamos a tener, ya tenemos x y z. Entonces, por ejemplo, ¿no?, z es igual a menos i. Entonces estamos ante un plano, ¿sí? Si buscan la intersección de z igual a menos i con x igual a 0, queda z igual a menos i. Estamos hablando del plano zi. Entonces estamos hablando de la función, lo que sería la función contraria a la función identidad, ¿no? Y el plano viene en este sentido, si viene perfilado de esta forma, y las trazas que le siguen, que son estas constantes que ustedes ven acá. Entonces el plano va a tener esta forma en general, ¿okay? Luego, este cilindro, este círculo, donde nosotros vamos a tener, por ejemplo, si ustedes observan la traza del plano con z0, acá el plano z0 viene en este sentido, ¿okay? Entonces, el círculo, o digamos el cilindro, va a tener radio en 3 medios, ¿sí? O sea, vamos a tener acá, el centro va a estar acá en 3 medios 0, ¿okay? Un segundo. Entonces vamos a tener acá el centro en 3 medios 0. El radio va a ser de 3 medios, o sea que va a ir hasta entre 0 y 3, y el cilindro viene en este sentido. Entonces vamos a tener un tema, porque fíjense, de este plano, la traza con el plano de intersección con el plano z igual a 0 es la mitad inferior. Entonces el cilindro va a tener esta d, que estoy pintando acá en rojo, digamos con el ángulo entre comillas entre pi y 2pi, es esta vuelta, va a tener esta parte superior por encima, ¿okay? Entonces va a venir de este estilo, va a venir por encima, ¿okay? La parte inferior va a tener otra traza, porque observen ustedes que tenemos esto y va a venir de este estilo. Entonces, si queremos calcular el volumen, tenemos que hacerlo en dos partes, porque si hacemos la integral de una, tenemos un techo y un piso distintos en cada parte. Entonces, en ese caso, el volumen, vamos a tener dos regiones. Supongamos que a este volumen lo llamamos 1 y a este otro volumen lo llamamos 2. Entonces vamos a tener la región 1, ¿sí?, donde vamos a tener z, va a tener el techo en menos i, el piso en 0. Entonces vamos a tener que z va a estar entre menos i y 0. Y luego vamos a tener el círculo, ¿sí?, donde en este caso vamos a tener a r
Acá en este caso habíamos dicho que R estaba definida como R es igual a 3 coseno de tita, con lo cual no hace falta volver a pasarlo a coordenadas, digamos, no hace falta volverlo a pasar a coordenadas cartesianas, sino que podemos dejarlo así. Entonces R va a estar como entre 3 coseno de tita. 3 coseno de tita es el borde exterior de la circunferencia y luego 0, ¿okay? Y tita, en este caso, como el ángulo es entre pi, o sea, digamos, por esta definición va a estar entre pi y 2pi, vamos a ponerlo justamente, ¿no? Entre pi y 2pi. El único tema que habría que hacer acá es el cambio de variables con i. Recuerden que i en este caso nos quedaba como r seno de tita, y luego tenemos que incluir el jacobiano de la transformación, que en este caso sigue siendo, digamos, sigue siendo r porque no hay ningún cambio adicional. Entonces ahí va a quedar el área 1. Entonces, en este caso, en vez de tener z menor o igual a menos i, vamos a tener z menor o igual a menos r seno de tita, ¿no? Expresado correctamente. Y luego tenemos la parte 2, donde en la parte 2 el mecanismo va a ser similar, pero vamos a tener justamente lo que dijimos al principio, que el orden se invierte aquí solamente y después el tema del ángulo, ¿no? Entonces z va a estar entre 0 y menos i. En vez de decir menos i ponemos menos r seno de tita. Luego tenemos r, el límite de r no se cambia porque es la parte interior del círculo. Entonces r va a estar entre 3 coseno de tita y 0. Y el ángulo tita ahora sí va a estar entre 0 y pi. Queda toda esta vuelta que ustedes ven aquí. Entonces tita va a estar entre 0 y pi. Entonces ahora, para integrar el volumen completo, nos va a quedar la suma de estos dos, los vamos a tener. El primero siempre vamos en orden. La más simple, la que va en el exterior, y después vamos a ir en sentido complejo. Fíjense, sentido más completo, ¿no? Tita está entre constantes, r es función de tita y z es función de las dos primeras. Entonces la que primero debe ir es esta, o sea, la que primero me refiero al interior, ¿no? Entonces la que va más por el exterior va a ser esta, tita, que va a ir entre pi y 2pi. Luego viene r, que va a ir entre 0 y 3 coseno de tita. Y luego va a ir z, que va a ir entre 0 y menos r seno de tita, ¿sí? Jacobiano, que es r, y luego ponemos los diferenciales. Diferencial z, diferencial r, diferencial tita. Y a esto le sumamos, lo voy a poner acá abajo, el volumen en 2, que vamos a tener lo mismo, ¿no? Tita va a estar entre 0 y pi. Después vamos a tener r, que va a estar entre 0 y 3 coseno de tita. Y luego z, que va a estar entre menos r seno de tita y 0. Y después volvemos jacobiano, diferencial z, diferencial r, diferencial tita. Y esta es la suma de volúmenes a realizar.